Bienvenidos a todos, Ángel, Clara, Diana, Juan Miguel, Nerea, Rocío, Romina. Ya oficialmente son las 12:20. Zoraida, a partir de este momento, si tú me das el visto bueno, yo empiezo a presentarte. Perfecto, Vale, Laura. genial. Bueno, pues estamos en el taller de herramientas para consulta que va a impartir Zoraida Granados, una profesional como la copa de un pino, que tenemos mucha suerte de contar con ella. Zoraida es licenciada en psicología, máster en sexología, tiene un posgrado en psicooncología, es también especialista en crecimiento erótico, en crecimiento sexual y de pareja. Es la coordinadora del grupo de trabajo de sexualidad, de sexología en Castellón, en la sede de Castellón del Colegio de Psicología. También llevas el área de diversidad sexual y de afectos de la AES y bueno, y tiene muchísima experiencia en consulta, en su gabinete Compasión y nos va a dar un montón de herramientas que seguro que vamos a poder aplicar. Un par de nociones, un par de pinceladitas sobre el funcionamiento del taller. El taller son 50 minutos. Yo intentaré no nubilarme tanto y disfrutar tanto que se me olvide cortar el tiempo. Las cámaras, me han indicado que podéis poner las cámaras si queréis. Sí que es verdad que el micrófono os vamos a pedir que si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención en algún momento, levantéis la mano y encendáis el micrófono cuando se os dé el turno de palabra para hablar, pero después que lo silenciemos, porque aunque no somos 500 personas, aunque somos menos en este grupito, pues se acoplan los micrófonos. Entonces, sí, se puede intervenir con micrófono, además así pues un poquito más cercano, un poquito más sensación de familia, pero encender el micrófono para participar y luego volver a apagarlo para que no se forme mucho barullo. Y me ha dicho también Zoraida que os indique que no os preocupéis por tomar apuntes, porque como es un amor, al final de las jornadas va a hacernos llegar el PDF de la presentación que va a utilizar. Y entonces así no tenemos que estar pendiente de tomar notas, simplemente pues de participar y de aprender mucho. Y nada, ya pues dejo que nos deleites con este taller que ha tenido tantísimo éxito y que sois quienes habéis entrado sois unos afortunados porque no sabéis la de gente que quería este taller y ya se había cubierto el cupo. Pues nada que decir de Laura, que muchísimas gracias, compañera y amiga, y muchas gracias a las 6 por darme esta oportunidad. De hecho, estoy viendo que hay compañeras y compañeros, de hecho está mi compañera de aquí de Castellón, que está en mi mismo grupo del Colegio de Oficial de Psicología, Inma Ríos, y a todos los compañeros y compañeras que muchas gracias por la participación y por el interés, porque como decía Laura, me habéis sobrecargado redes sociales, mails y WhatsApp, y muy agradecida. ¿Vale? Entonces, comparto pantalla para que lo tengáis todos vosotros disponible, ¿vale? Espero que lo veáis bien. ¿Me confirmas, Laura, que lo veis bien? Yo lo veo bien. Si alguien tiene algún problema, que lo comente por el chat o levante la mano para intervenir. Vale, mi idea es que, bueno, como Laura ha dicho, yo también estoy en la parte de diversidad sexual y diversidad funcional con AXI, desde Barcelona, mis compañeras. La formación ha sido divertida y sobre todo quiero que sea práctica, es decir, necesitamos todas herramientas en nuestro día a día en consulta, también en nuestra vida diaria y la parte práctica es que podamos coger una parte y adaptarla, ¿no? Entonces, la idea con todo esto es que no me pasen las diapos. No, sigue en la Para portada cargando, todavía. para cargando. La idea con esto es que sea de utilidad tanto para el desarrollo profesional como para el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque cuando acabamos la carrera o la formación o la especialización tenemos la sensación de que todo tiene que ir de A a Z. Y muchas veces nos perdemos en el camino o en la inseguridad de querer hacer mucha formación para rellenar esos vacíos, ¿no? Y muchas veces apostamos por una formación porque supone tiempo y dinero y muchas horas de inversión en cuanto a esfuerzo y dedicación, que tenemos que dejar de lado a lo mejor también en consulta. Y tenemos que pasar a modo, a ver si me deja, que no me deja pasar. Ay, se ha quedado pillado. Ahora, Ay, genial. vale, entonces la clave esencial de la formación y de consulta para mí como desarrollo profesional y también que va relacionado con el desarrollo personal es que una cosa es lo que suponíamos, que era uno de los objetivos del taller, otra cosa es lo que suponemos una vez hemos aprendido unas técnicas y unas herramientas, en este caso de sexología, una cosa es lo que sabemos que a nosotros nos funcionaría y otra cosa es lo que no sabemos que funcionaría. Hay unos vacíos que siempre van a estar porque trabajamos con personas y aunque me lo dicen muchas veces en consulta, no tengo bola de cristal ni leo el pensamiento. Entonces,
nos equivocaremos, pero la clave es que de eso aprenderemos. Entonces, como yo supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, ¿no? Una disfunción sexual en este caso. ¿Por qué? Porque queremos creer que la única herramienta es el martillo, si lo tienes, ¿no? Y a veces hay que crear ese martillo. Y eso es lo que se trata de los objetivos. Entonces, antes de ser sexólogo, tenías unas herramientas y habilidades. Ya vengas de la psicología, de la medicina, de la fisioterapia, da igual, ¿no? Tienes unas habilidades, pero también unas herramientas. ¿Por qué? Porque además de profesional, eres persona. Y tienes que saber que lo necesitas para estar tú bien. Máxima herramienta del autocuidado. Pero también tienes que estar formado. No formado por panaceas, ni con mitos, ni con ideas de ser el mejor del mundo mundial. No, se trata de que tienes que atender realmente a tus pacientes. Y si tú puedes ser el mejor mundo del mundo mundial, pero no llegas a tus pacientes, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, ahora, una vez que te has formado, has tenido la oportunidad de atender a pacientes, parejas, has podido practicar y aprender mediante la supervisión de profesionales de la sexología. ¿Qué consideras que herramientas y habilidades pensantes antes que necesitarías? Por ejemplo, un despacho, tener esto, tener lo otro, tener tales cuestionarios, lo típico, ¿no? Lo práctico, ¿vale? Lo funcional y después y durante. Es decir, a medida que te has ido formando, realmente qué herramientas has necesitado y qué herramientas te han tocado buscar para aumentar información, para luego practicar, si has tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, realmente esto es la importancia que le das a tu herramienta como profesional en sí, como persona, porque no puedes desligarlo, ¿no? Es lo que nos diferencia de la parte académica, cuando estamos en el máster, que parece que todo es súper tranquilo, que no puede haber subidas y bajadas, y que es lineal, y tiene su lógica práctica, y otra cosa es cuando te encuentras al paciente o la pareja, o en mi caso también familias o menores, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha dicho mi compañera Laura, ¿no? Y os incido mucho que cada vez me vienen más familias preguntando por dudas de información, de educación sexual, de acompañamiento y de las preguntas, por ejemplo, con infancia y adolescencia. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. No tienen, ¿no? Ese bagaje. Entonces, mi ahora, que es, todos los que me conocéis sabéis que la formación me encanta, pero desde hace 2 años elijo, planifico y valoro mucho y sopeso muchísimo que realizo. Es decir, me encanta la formación, sí, es un refuerzo, ¿no? Porque dices, aprendo cosas, me gusta poner nuevas dinámicas, ¿no? Es una forma de sumar y no dejar de aprender, ver a mis compañeros, relacionarse, ¿no? Pero también supone dejar de atender a pacientes y tener ingresos. Y los que estamos en consulta lo sabemos, los que somos autónomos o tengamos el gabinete o el centro que sea, es necesaria la actualización, pero también es importante la formación continuada, pero no hay que obsesionarse. Aquí tengo la suerte de tener a personas que están haciendo el practicum o el TFM y no es una cuestión de hacer más por hacer más, es cuestión de qué objetivo tenemos que, ¿no? Entonces, no te puedes ocupar de todo. Entonces, todos empezamos inseguros, queremos que todo tenga un orden lógico, ¿no? Para sentir esa sensación de confianza y control, ¿no? Pero hay una cosa y una variable que nunca va a cambiar. Trabajamos con personas, no trabajamos con plantas ni animalitos, ¿vale? Y aún así, las plantas y animalitos requieren de unos cuidados específicos. Entonces, tenemos que gustarnos unas áreas, nos pueden gustar las especialidades, tener múltiples intereses, sí, nos enriquecen a nivel personal y profesional, vale, pero nos pueden llevar a una inseguridad, de la sensación de que no sabemos casi nada. Yo acabé la carrera y tenía la sensación de, vale, sé que esto está ahí, y ahora ¿cómo lo aplico? Pues con sexología pasa igualmente lo mismo, venga de donde vengas, ¿sí? Entonces, mi herramienta más útil en este bagaje, de que ya llevo 11 años como gabinete centro sanitario, pero ya he ejercido en Consejería de Educación y en Consejería de Sanidad en Comunidad Valenciana, entonces tengo un bagaje ya anterior. Para mí es la red de redes, tanto como compañeros como profesionales de la sexología y otras especialidades, urólogo, ginecóloga, fisio de suelo pélvico, ¿sí? Incluso un maestro de educación física o un maestro de cualquier infantil y primaria, un profesor de instituto, da igual, todos suman, todos aportamos. ¿Por qué? Porque es una parte de perspectivas, una parte de supervisión y una parte de soluciones. Y también tener los canales directos de derivar con garantías. Y para mí es importante, porque yo no puedo saber de todo. Yo, por ejemplo, no hago informes ni peritajes, no trabajo penitenciaria. Trabajo violencia, trato a las mujeres de violencia de género, de sus hijos, pero no trato con los violadores o acusados de violación o maltratadores, como le queréis llamar, ¿vale? Entonces tengo mis compañeras que para eso son especialistas en ello. Yo hago mi función y ellas hacen su trabajo, ¿vale? Entonces,
Lo básico para mí es darnos cuenta de que la formación me da las bases. Sí, la formación continuada me ayuda a definir y pulir mis herramientas terapéuticas, ¿vale? Y que mis pacientes, mi propia revisión y la supervisión me dotan de experiencia. Y eso es un camino que recorremos todos los días, con cada paciente nuevo, con cada pareja nueva, con cada familia nueva. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una anamnesis estándar. Tenemos que adaptarnos a sus necesidades y a lo que nos piden. Entonces, en consulta se escucha, pero nunca se juzga. Se forma con objetivos educativos y preventivos, y para disminuir el malestar, el sufrimiento, incluso el dolor, ¿vale? Y promoviendo el darse cuenta, pero no somos las muletas, no somos los que hacen el camino por el paciente para el cambio. Y eso es importante, porque todos queremos ayudar mucho, incluso somos ONG con patas, ¿no? Pero no es la función nuestra. Podemos dar las herramientas, pero el paciente es el que tiene que practicarlas y llevarlas a cabo en su día a día. Podemos dar ideas generalizadas o más específicas, pero necesitamos que él active esa parte. Entonces, en mi día a día, en consulta, motivos más frecuentes son para las personas con pene, yo le llamo el modo TT, es el tamaño, erección, el tiempo y la eyaculación, ¿vale? Son las 4 demandas y normalmente se solapan, ¿no? La pregunta más frecuente en mail es: ¿mi tamaño de pene es normal? Te mando foto, no gracias. Sí, esto es frecuentísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educación sexual es la base, porque si te estás preguntando por el tamaño del pene, no estás pensando en disfrutar. Estás pendiente de la erección, no estás disfrutando. Si estás cronometrando mentalmente o físicamente con un cronómetro o con el reloj tiempo, tampoco estás disfrutando. Entonces, y si estás pensando en cuántas veces voy a tardar en eyacular, en 3, 2, 1, pues evidentemente ninguna de estas variables nos lleva a disfrutar del sexo. De hecho, parece que sea una competición. Y yo creo que la competición no sirve para nada, porque no estamos atendiendo a nuestro cuerpo ni al cuerpo de la otra persona, ¿vale? Entonces, en cuanto a las personas con vulva, sobre todo el deseo, ha bajado muchísimo post-confinamiento y durante confinamiento también, porque ha pasado de ser gente que estaba de compañeros de piso o que eran padres 24 horas a estar 24 horas y no saber qué hablar a la persona de al lado, ¿no? Entonces, sí, las discusiones han aumentado, entonces el deseo ha disminuido. La estimulación, masturbación y orgasmo es como que los patrones se repiten por lo que hemos aprendido o lo que no hemos podido aprender o lo que no nos han enseñado. Entonces es como un patrón muy generalizado, ¿vale? La parte de lubricación y la parte, evidentemente, de dolor. Si sumamos estas 3 variables anteriores al dolor, tenemos el cuadro genial de mujeres que dicen que no tienen deseo porque no se ajusta a su pareja. La parte de que no me estimulo porque ¿para qué? O no me sé masturbar, entonces no llego al orgasmo. Entonces, ¿qué pasa? Que como no me excito mentalmente, tampoco lubrico lo que necesitaría. Por tanto, luego cualquier elemento que me ponga, sea juguete, pene o mano, provoca dolor. Es un patrón repetitivo, ¿vale? Entonces, ¿por qué las habilidades en consulta? Porque considero que primero tiene que haber unas habilidades del profesional, la sexología, la escucha activa, o el poder de no estar pensando en la solución a la dificultad o el problema mientras el paciente te habla. Es fácil de decir, pero hay que tener práctica. ¿Por qué? Porque si tú mientras estás pensando en quiero hacerle esto, ahora le diré esto, ahora puedo hacer lo otro, no. Tenemos que dejar la mente en blanco y escuchar, sentir, y de esa manera podremos devolver la información, ¿vale? No es una función resolver la acción, es una forma de trasladar información para que la acción y la motivación inicie en la otra persona, ¿vale? En el paciente. La parte de empatía, simpatía y la parte de compasión, ¿no? El uso terapéutico del humor. Ojito con esto. Los que me conocéis sabéis que uso muchísimo el humor, pero también hay que saber cómo usarlo y cuándo usarlo. ¿Por qué? Porque si una persona te está diciendo que su mayor dificultad y su mayor, el mayor motivo de consulta que la lleva a terapia es el tamaño del pene, digamos, el humor no tiene mucho de terapéutico, al contrario, es iatrogénico, ¿vale? Eh, para eso os pongo 2 ejemplos, el Quintero de 2012, la terapia racional emotiva conductual, y que hay una asociación americana, como no podía ser de otra manera, del humor terapéutico, ¿vale? Y la aceptación incondicional, no enjuiciar ni presuponer. Si un paciente, pareja por la sintomatología que tiene, características que tenga, los patrones de conducta, ten en cuenta que yo trabajo con TEA y Asperger, trabajo con altas capacidades, disfunción sexual, en todas estas áreas y con estos menores. Si tú presupones que una persona con tales características va a hacer tal cosa, no estás haciendo bien.
pero no estás sabiendo bien porque estás presuponiendo unas cosas que no necesita. Y lo que necesita no se lo estás dando. Entonces, nuestro esfuerzo por esa extra atención genera malestar tanto a quien lo recibe como a quien lo da. O sea, a nosotros y a él. Y supone una carga mental mucho, sobre todo ahora con el confinamiento, estamos mucho online. Supone mucha carga, no de trabajo físico, entenderme, sino de carga mental y emocional. Somos esponjas y emocionalmente lo recibimos. También tenemos que saber digerir y devolver, ¿vale? Entonces, no tenemos que atender a todos los pacientes. Podemos derivar siempre con garantías. No puedo trabajar con todos. Por ejemplo, yo no trabajaré con abuso sexual infantil. Derivo a mis compañeras que trabajan ello, ¿vale? O no trabajo informes y peritajes, ¿vale? Entonces, la manera de entrar a esto sería una supervisión por parte de un experto externo o colaborador o llamarlo, tener un equipo, ¿no? Una red de apoyo. Si eso no es, podemos integrar esos objetivos individuales para trabajarlos con pacientes. Es decir, no estamos experimentando con ratitas, estamos experimentando con personas. Entonces, explico esto para que sepas por dónde voy, anticipar. ¿Sí? Y tú preparar sesiones, ¿vale? Los antes del paciente, es decir, todos pensamos en consulta, pero tenemos que tener en cuenta antes lo que hay. Los modos de contacto tenemos que saber que hay unas vías de contacto, y más hoy en día con redes sociales y WhatsApp. Eso quita mucho tiempo, hay que gestionarlo y supone mucha carga de organización, tanto el mail como las webs. Y si es consulta presencial, online o telefónica, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque si eres autónomo o autónoma, no dispones de una persona subcontratada. Tienes que gestionarlo y pensarlo antes de ofrecer servicios, ¿sí? Como la protección de datos, ¿vale? Consentimiento de sesiones, alternos, en caso de menores padres separados. ¿Por qué? Porque te evita muchas dificultades y te abre mucha información. La recogida de datos. Para mí es un A mayúscula, un ABC mayúscula. ¿Por qué? Pues no es lo mismo los menores, cómo vas a poder trabajar con ellos, los pacientes, las parejas. Y preguntar y cómo el nicho del mercado. No podemos abarcar todo, aunque nos gustaría, ¿no? Nos gustan muchas cosas, pero lo mejor sería qué deseo, qué me realiza y en qué me siento más cómodo, para empezar por lo más fácil, ¿vale? Vamos a empezar con dificultades. Y como ayer decía la mesa de Miren y de Ana Puigvert, la anamnesis y la historia clínica debe ser una cosa a trabajar antes de ponernos delante de un paciente, como trabajo previo nuestro a herramientas que podemos aplicar luego para recogida de información, porque si no iremos perdidos, ¿vale? A ver si quieres grabar o no, para pedir consentimientos, y si vas a hacer supervisión de casos o no, y tener un equipo de apoyo, ¿vale? Entonces, cuando a mí me llega el motivo de consulta, yo veo el espacio este que está señalado. Y todo eso es lo que esconde, ¿no? Por ejemplo, disfunción sexual X. Eso es lo que me piden, ¿no? Que vamos a trabajar o que quieren trabajar. Pero realmente me estoy perdiendo toda esa información. Hay que buscar esa información desde la anamnesis o la historia clínica. Buscar, proponer o preguntar por pruebas complementarias, desde médico de cabecera a médicos especialistas, ¿sí? Si tiene medicación, lo básico, ¿no? Porque pues, si no nos perdemos muchísima información que luego nos va a tocar estar pidiendo entre sesiones o sesión a sesión. Y claro, dificultamos mucho nuestro trabajo, que sea terapéutico, pero que también tenga sentido para el paciente y que podamos conectar, ya sea desde el journey o desde el rapport, ¿vale? Entonces, un encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Es decir, tú das un poquito de ti y todas las personas que vienen a acudir a ti por ayuda dan de ti. Otra cosa es en qué medida equilibras eso, ¿no? Y cómo te hace sentir. Vale, empezamos con las herramientas. Para mí, una de las más básicas es cómo se encuentran los pacientes en el despacho. En mi caso es un despacho amplio y como tengo personas con diversidad funcional, física, psíquica y sensorial, tengo espacio abierto. ¿Para qué? Para que si tienen muletas, silla de ruedas, si necesitan estar con sistema de pictos, por ejemplo, ¿no? Que tengan un espacio que se sientan como seguros, que sus sentidos no se vean atiborrados, ¿no? Como colores llamativos, mucho trasto por el medio, ¿no? Que dificulte, ¿vale? La expresión, ¿vale? Pensar que ahora estamos además con mascarilla. Hay personas que su mayor capacidad es expresar con la palabra, pero hay que enseñar a las personas a transmitir información y emociones también con los ojos, ¿no? O con las manos. Entonces, ¿todo esto qué hace? Que hay personas con sensibilidad, hipersensibilidad o hiposensibilidad. Tanto a las texturas, por ejemplo, a mí no me cuesta nada poner una sábana encima del sofá.
¿no? ¿Por qué? Porque sé que a ese paciente le puede molestar la textura del sofá. Se lo ha preguntado, le ha molestado, pues yo hago una facilitación del proceso. ¿Para qué? Para que se sienta más tranquilo. No esté pensando en me molesta el roce con la ropa. Por ejemplo, olores. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de ambientador. Yo trabajo con nenes que son muy sensibles a los olores, ¿vale? Entonces, prefiero no tener ningún olor. Ventilo bien, limpio y desinfecto y ya está, ¿vale? Entonces, cumplen una función terapéutica. ¿Por qué? Porque el contexto influye sobre las cosas que mantenemos en el interior. Es decir, no es lo mismo una intervención en domicilio que una intervención en consulta privada. Yo hago atención al final de la vida y la muerte y hago un acompañamiento terapéutico y cuando me desplazo a domicilio yo tengo que prevenir y actuar y adaptar mi cuerpo a lo que me puedo esperar, ¿no? Y nunca sabes lo que te vas a esperar ni cómo vas a reaccionar en un caso de emergencia, desastre, ¿no? ¿Y eso qué es? Facilitar las condiciones para ti, para hacer la parte terapéutica y de acompañamiento, de los demás para recibirlo. ¿Vale? Y el marco terapéutico burbuja. Siempre me dicen, y de hecho me lo han dicho mucho durante el confinamiento, que estaban de menos los sillones. Y con esa información del despacho, ¿no? Y con esta información me estaban diciendo que era un espacio que ellos necesitaban volver para estar seguros, para poder continuar la conversación, para poder el proceso terapéutico. Y realmente lo que me estaban dando información es, en ese espacio que tú me has creado me siento seguro, ¿no? Lo necesito porque lo necesito en mi día a día, ¿vale? O en las sesiones que tenemos cada 15, mensual, como sea, ¿vale? Entonces es una zona de privilegios y tiene un valor terapéutico también. Tenemos que cuidarlo, porque para cada persona es importante, ¿no? Hay los tiempos. Nadie va a la velocidad que deseamos ni nos gustaría. Por mucha terapia breve que haya, son para casos específicos y muy puntuales. Entonces debemos tener mucho control sobre los tiempos, preguntar a la gente y flexibilizar. No podemos hacer un tratamiento de disfunción X con tantas sesiones terapéuticas. Lo podemos hacer a nivel de hipótesis para que el paciente sepa por dónde vamos. Pero no lo tenemos que hacer en 6 sesiones esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cumple y se frustra y ya no hay adherencia a tratamiento o ya no hay seguimiento, ¿vale? Entonces, la inducción sería, por ejemplo, la explicación de cuando ponemos una técnica nueva. Sabéis que cuando son peques trabajamos, por ejemplo, en mi caso trabajo mucho con dibujo o con escritura y para pacientes de sexología y terapias de pareja están los típicos de tareas para casa o ejercicios, ¿vale? Eso hay que venderlo bien. Y la palabra vender es la herramienta en sí. ¿Por qué? Porque amplifica las sensaciones de descontrol, de ansiedad anticipatoria y ojo con pacientes con ansiedad por rendimiento o ejecución en terapia sexual, porque lo ven como tengo que demostrarte que lo estoy haciendo o te voy a demostrar que lo estoy haciendo súper mal. Entonces nos vamos de 0 a 100 y no es necesario suponer más carga en el proceso. Lo que se supone que tenemos que hacer es disminuir esa intensidad de ansiedad. Entonces no vamos a ser un elemento sumatorio y multiplicador, ¿no? Entonces tenemos que venderlo bien. ¿Por qué? Porque así responderemos realmente a sus preguntas e inquietudes. Entonces iremos más y la haremos más fino. La parte de la realización. No sirve de nada que le digas que haga unas tablas si esa persona no se siente cómodo con tablas. A lo mejor le gusta dibujar, pues que te lo dibuje. No pasa nada, ¿no? Y el cierre. El cierre también es un elemento de iniciar un proceso para que tenga sentido. Al inicio le explicas, al cierre le resumes y le das todos los procesos que ha entendido y si no ha entendido resuelves dudas. Por tanto, los tiempos en sesión son muy importantes porque le dan significado y hacen que la relación entre paciente y terapeuta o sexólogo sea mágica, entenderme mágica entre comillas, que tenga utilidad en sí mismo, ¿vale? Vale. Una de las herramientas más importantes para mí, además de la historia clínica y de la anamnesis, es crear un genograma o un árbol genealógico o como le queráis llamar. Yo tengo árboles que los tengo colgados en el despacho de los nenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque te dicen incluso en las raíces quiénes están en sus raíces. Y a lo mejor son sus abuelos, sus tetes o sus tíos, ¿no? Y esa información es muy válida porque te dice los secretos familiares, las relaciones que tienen, de alianza, de si hay una tríada, ¿vale? Esto nos da mucha información también para las herramientas de terapia, sobre todo en casos de abuso sexual infantil, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de personalidad, ¿entendéis? Y relaciones de enfermedades crónicas o que son enfermedades al final de la vida o enfermedades críticas que pueden ser concomitantes en el resto de la familia, es decir, que se reproducen, ¿no? O que son genéticas, como por ejemplo tipos de cáncer. Esta es una herramienta súper sencilla
es solo captar la imagen, imprimirla, y a la gente le supone muchísima información que es el darse cuenta de qué espacio ocupa en mi vida cada uno. Y es de 0 a 10, ¿no? Es decir, qué ocupa en ti en la salud, el desarrollo profesional, el hogar, ¿no? Y todas las demás. Pero si encima se lo dices, por ejemplo, si es una terapia de familia y hay componentes sexuales de problema de pareja y los nenes, por ejemplo, en mi caso, están en la sala de espera, le doy esta hoja a ellos. Y le digo qué parte importante para mamá y para papá ocupan estas áreas. Y luego lo integro en consulta con los padres, porque a lo mejor vienen por terapia de pareja, pero es que a mí también hay un conflicto familiar, sobre todo en tiempo que dispones para familia, amigos, ¿no? Las necesidades básicas cubiertas. Y eso es calidad de relaciones. Y eso también es sexualidad. Vale. Como decía Zapiaín, la parte del apego, ¿no? De hecho, es una de las cosas que más trabajo porque es la mochila que llevamos, o la poca mochila que llevamos, hasta que nos convertimos en qué? En pareja. Familia, no familia, ¿vale? Y supone el grado de evitación o el grado de ansiedad que nos suponen las relaciones con iguales, diferentes, o cómo nos sentimos nosotros en esas relaciones. Entonces, supone mucho que en terapia sexual, incluso en adolescentes y preadolescentes, cómo se relacionan con sus iguales, incluso en redes sociales, ¿vale? Entonces, nos aporta mucha información. Y en caso de mujeres víctimas de violencia de género, los tipos de apego también se han estudiado como en cuanto a relación de posibles futuras relaciones, es decir, si repetirán patrones, que es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque han aprendido a relacionar tipo de pareja, normalmente son heterosexuales, tipo de pareja que he dado toda mi confianza y he recibido a cambio. Entonces es un efecto de estímulo-respuesta, consecuencia, ¿no? Cognitivo-conductual total. Cuando la base que venía para sentirme apoyada y no sentirme sola es la emocional. Entonces hay algo que hay en discordancia, ¿no? Entonces pasamos de ser el temeroso sobre todo y el preocupado. Entonces nunca desean ser seguras porque entonces ellas estarán por encima. Y cuando lo que se basa en sus relaciones de dependencia. Entonces nos da muchas perspectivas de intervención y nos da muchas perspectivas también de pronóstico para saber si en ciertos contextos volverán a recaer, entenderme recaer, a repetir patrones, ¿no? La parte de las preguntas circulares, esto es mucho de terapia familiar clásica, es decir, tú no haces una pregunta directa de sí o no, tú tienes que hacer una pregunta abierta, ¿sí? Sin juicios, pero que te dé la mayor información sobre el funcionamiento actual. ¿De qué? De su día a día, de su necesidad, del motivo de consulta, ¿no? ¿Eso qué hace? Que mucha información que ellos no consideran importantes, ¿no? O que no consideran dignos de decir, o que no consideran que son tan necesarios, para nosotros tienen la clave de que es el momento que pasó algo, un elemento estresante, una pérdida, un fallecimiento, ¿no? Y eso desemboca que unas emociones no gestionadas, etcétera, etcétera. En el caso de secretos familiares o terapia de pareja, hay efectos que son mantenedores, lo sabéis, y hay efectos que son potenciadores, tanto para bien como para mal, tanto efecto positivo como positivo. Y esto es procesos de transición y de transacción. Tú me das, yo te doy, ¿no? Y hacemos procesos los dos. En estas preguntas no es importante tanto lo que me estás diciendo, sino cómo me lo estás diciendo. Porque a lo mejor me estás diciendo una respuesta automática y has aprendido, porque te la han preguntado muchas veces. ¿Qué te pasó cuando eras pequeñito o pequeñita, cuando estuviste con los no sé quién, ¿no? Tú te has aprendido, pero tú no has conectado emocionalmente. Entonces, estás a modo frío, entenderme, y lo estás diciendo con mucha carga verbal emocional. Entonces, no hay una relación. Y eso te da muchas pistas de que tienes que buscar la parte y conectar emocionalmente, ¿vale? Cuando son estas preguntas. La varita mágica. Si veis, yo tengo muchas de estas. Y estas son para los peques y no tan peques. Y diréis, ¿por qué? Porque es un elemento que no es la psicóloga me está evaluando. Y lo tenemos que tener en cuenta. O el sexólogo me está evaluando. Y si estoy aquí es porque ya ha pasado algo malo. Esa es la pregunta y la conclusión que llegan los peques y no tan peques. ¿Qué pasa? Que yo les digo, nada más entrar, esto es un espacio libre, abierto, que ellos pueden sacar los juguetes de las cajas, pueden coger colorines, etcétera, etcétera. También les digo las normas y límites. No pintar en paredes, no insultar, no pelearse, no, vale. Y si hay algún momento de conflicto, pueden llamar a la puerta o decirme que, ¿no? En caso si intervenimos con familia. Y si no, está todo el mundo mezclado.
les entrego el poder de la varita mágica y que me digan 3 deseos que les gustaría, por ejemplo, que cambien en su familia, o que cambien con su relación de hermano, o que cambien con los abuelitos, ¿no? Y a lo mejor te dicen algo tan fácil como quiero cenar con los papás todos juntos en la mesa, ¿no? O quiero que el abuelito no me toque así, ¿no? O quiero que el tío no me mire así, o quiero que, ¿no? Entonces te dan mucha información desde la inocencia y que no está limitado al pensamiento del que dirán, que no dirán y a la deseabilidad, ¿no? Entonces tenemos que darle voz a esos niños. Y a lo mejor es con un dibujo, como a lo mejor es con la varita mágica. De hecho, me toca comprar muchas varitas porque todos se las llevan. Porque luego voy a pedir más deseos en casa, ¿no? Entonces estamos abriendo, ¿qué? Un canal de información seguro y un canal de información fiable. ¿Por qué? Porque con la varita puedo expresar lo que quiero, no lo que quieren que exprese, ¿vale? Para mí, un antes y un después ha sido la teoría y el enfoque psicobiológico de la terapia de pareja de Stan Tankin. Evidentemente es americano, trabaja desde el apego. Para mí, trabajo mucho desde el inventario del apego adulto, que es pocas cuestiones, y es muy esclarecedor. También trabajo mucho el locus de control, tanto el interno como el externo, y diréis por qué. Pues si tú tienes la sensación de que no controlas, al final no lo trabajas y dejas que otros controlen por ti. Y eso, al fin y al cabo, es una causa y consecuencia de las disfunciones sexuales, sobre todo por la presión que tenemos de medios, publicidad, desde cuerpos, formas, ¿no? Y eso también nos lleva a la regulación y activación emocional. Por eso lo incluye Atkin. Y eso está basado en qué? En nuestra habilidad como de relacionarnos con los demás y con nuestra pareja. Y la idea es formar un equipo capaz de manejarse mutuamente, no solo en los momentos buenos, en todos los momentos. Porque aprendemos del proceso, aprendemos de nosotros mismos y aprendemos del otro. Porque si no hay una base emocional, nos quedamos solo en el ámbito de comunicación. Y a veces sabéis que ni eso, aunque es imposible no comunicar, todos lo sabemos, pero lo que me estás dando de información es tan negativo que al final desconecto. Y entonces nos encontramos parejas que solo son padres, ¿no? O que son compañeros de piso, o que se hacen la lista de la compra, por ejemplo, por WhatsApp. Entonces, el proceso siguiente es escenificación de terapia, es decir, escenificar realmente, por ejemplo, una discusión que tenéis en casa. A los 5 segundos ya han conectado y cada uno está recordando la discusión que tuvieron en casa o en otro espacio. Los 5 segundos antes tienen vergüenza. Uy, el que dirá, yo siempre digo, yo estoy aquí para observar y ayudaros. Yo no estoy aquí para interceder, ¿no? Yo os voy a enseñar a que discutáis de forma sana, de forma empática y de forma asertiva. ¿Para qué? Para que veáis que las discusiones no son negativas. Las discusiones nos están dando información de lo que otro necesita y lo que otro le supone un problema o una dificultad a la hora de llegar a ti. Entonces tenemos que hacerlo de forma terapéutica, ¿vale? ¿Para qué? Para no hacer daño de forma gratuita, ¿vale? Y la narrativa terapéutica. Narrar se trata de resumir todo el proceso que hemos llevado a cabo, las emociones que habéis activado, cómo lo he visto yo desde fuera y ellos que me devuelvan esa información. El proceso es circular, ¿vale? No es lineal, ni es bidireccional, es circular. Todos estamos en el proceso, ¿vale? Es sistémico. Todos formamos parte del proceso porque todos sumamos y todos restamos en la medida que actuamos en consecuencia. Estos son los libros. En español es una traducción bastante muy buena para lo que podría haber sido, porque lo hicieron más o menos literal y al final la gente se puso las pilas. Una de las dificultades que tenemos cuando hacen las traducciones, que claro, no que traduzca, ¿vale? Los que me conocéis sabéis que yo soy muy oriental, me gusta mucho en forma de vida y el Ikigai es una que lo uso con los menores y con diversidad funcional. Y diréis, ¿por qué? Porque se trata de buscar realmente lo que amas, en lo que eres bueno haciendo, porque todos somos buenos haciendo algo, aunque sea plantar una semilla, pero solo lo hace esa persona igual que tú. ¿Alguien más? No, tú lo haces de forma individual, ¿no? Lo que el mundo necesita. Todo el mundo necesita una Zoraida, una Laura, un Rafa, una Nerea, ¿no? Y todos los que formamos esto. ¿Por qué? Porque de la diferencia nos enriquecemos todos, ¿no? Es una pasión y una misión ser nosotros, ¿no? Y nos tenemos que autocuidar día a día. Y eso es lo que yo les vendo a ellos con el Ikigai. Es, todos tenemos una vocación, puede convertirse o no en profesión, pero recibir el refuerzo positivo, en este caso sería el tiempo y sería el dinero, ¿qué hace? Que nos realicemos de forma personal y profesional.
y que podamos crear proyectos. Una forma de ser, una forma de amar nuestro día a día, una forma de querer mantener que nuestro estatus. Nuestro estatus no me refiero a nivel de economía, sino a mi individualidad y de cómo relacionarme con los demás. Entonces, una razón de ser también lo hago con las chicas con trastorno de conducta alimentaria o conductas autolesivas. ¿Entendéis el significado? ¿No? ¿Por qué? Porque no hay nadie más como tú. Y tú lo que deseas, tu objetivo último con trastorno de conducta alimentaria o con las autolesiones, es querer ser alguien que no eres. Entonces vamos a buscar a quién eres tú, ¿no? Una razón de ser sería qué Ikigai eres tú, ¿no? La búsqueda del objetivo. Como no, el DAFO, que ya viene de la psicología organizacional y de empresas, lo uso mucho con los peques, pero también con familias. Hay gente que se ha perdido en el mare magnum de las dificultades de familia y en pareja y no saben que se puede mejorar de ellos. Piensan que está todo perdido. Trastornos de personalidad, trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, sí, drogadicciones, sí, violencia de género, repetir patrones que yo he visto, sí. Entonces, ver mis debilidades me hace más humano y me hace pensar y darme cuenta que hay cosas por cambiar, que hay cosas con limar y también las fortalezas que tengo. Es decir, no todo es malo. Y esto es también en disfunciones sexuales. Mi debilidad es que no tengo una erección completa. No, tu debilidad no es una debilidad, es una fortaleza. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta de que necesitas trabajar eso. Ya está. No nos tenemos que enfocar en el problema, no tenemos que psicopatologizar todo, ni medicalizar, como decía Soledad Arnau, ¿vale? Necesitamos que las amenazas se creen oportunidades, es decir, todo tiene su parte B, ¿vale? Incluso en el dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo no es blanco o negro, hay muchísimas tonalidades y todo podemos fortalecernos y aprender en el proceso, incluso del duelo y las pérdidas, ¿sí? La ventana de Johari es una de las primeras ventanas y herramientas que me hicieron en psicología cuando hice la carrera, psicología social. Y es porque es uno de estudios, sobre todo en más y más media, ¿no? Y es lo que la parte pública, que sería, para que me entendáis, la parte de Instagram, lo que vendemos de nosotros mismos, es conocido por otros, conocido por mí, sería el reflejo que yo quiero de imagen pública, ¿no? La parte de no conocido por otros y la parte conocida por mí, es decir, eso que no quiero jamás que sepan de mí, ¿vale? Sería lo que no pones en Instagram, no pones en redes, a lo mejor, pero tienes una agenda secreta, un diario secreto. Y esto, lo oculto, lo que no quiero, ¿no? Pero a lo mejor pueden ser pensamientos que pueden ser muy útiles y pueden pasar a la esfera pública, porque serán a lo mejor lo que te hagan modificar algún patrón de conducta o favorecer un estado emocional, ¿vale? Lo no conocido por mí y conocido por otros sería lo que me cuesta aceptar, ¿vale? Mis debilidades, mis frustraciones, mis miedos, mis inseguridades. Esto también depende mucho de la moda y los patrones sociales que nos invaden e incluso nos afectan tanto en nuestro día a día. Y hay gente que lo utiliza como mecanismo de defensa, acción-reacción, ¿vale? Entonces, son patrones muy frecuentes en consulta y son los que podemos decir que son los patrones de pacientes difíciles, entre comillas. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo súper claro que a lo mejor necesita trabajar habilidades sociales o algo. ¿Para qué? Para abrirse y expresar realmente lo que necesita. Pero por educación o por educación recibida no lo exterioriza, ¿vale? Y luego son cosas que la parte desconocida serían cosas que no conocemos por nosotros eh, y tampoco son conocidas por los demás. Y esos son como los potenciales que tenemos. Es decir, todos podemos llegar a ser X persona si trabajamos en ello, ¿no? Entonces, si nos trabajamos y hacemos ejercicios de autoconocimiento y de exploración diaria, nos sirve también a nivel profesional, porque sabremos más o menos de qué picojeamos y podremos dar mayor calidad y mayor humanización de los cuidados, ¿vale? La silla vacía es del psicodrama y se trabaja en duelo, pérdidas, muerte, pero también se puede utilizar en casos de terapia de pareja. Y diréis, ¿por qué? Porque a veces tenemos parejas que vienen el motivo de consulta y así lo piden, es terapia de pareja y solo te acude una persona, frecuentemente ella. Y quiere incluir a la persona heterosexual, a su pareja chico, en el proceso. Y claro, si no hay una persona, yo no me puedo dirigir a una silla. O sí, en este caso yo utilizo la silla como metáfora de si quiere estar, que venga, y si no quiere estar, no lo tenemos en cuenta. Porque no puedes trabajar cosas aquí que luego no vas a poder trabajar con él si le tienes que hacer la traducción simultánea de lo mío. Entonces, hago un contrato terapéutico para decir, ¿te comprometes tú? Bien. ¿No te comprometes tú?
Pues entonces cerramos círculo, porque no podemos trabajar a medias, ¿vale? Entonces, este proceso de la silla vacía sería como un proceso de cierre de procesos, en caso de fechas clave, cuando son aniversarios de celebraciones familiares, los cumpleaños, ¿no? Entonces, se trabaja desde la perspectiva y la otra se trabaja de la pérdida de la pareja, porque aunque esté, no se le espera, ¿vale? Por la parte que veis, yo trabajo mucho duelo y pérdidas, porque también trabajo con diversidad funcional, como he dicho. Entonces, también hay que trabajar con los padres la parte de sobreprotección e infantilización. Y diréis, ¿por qué? Porque somos culturalmente y por educación nos han enseñado que tú esperas un niño o una niña sana, no esperas un niño con una dificultad, una necesidades específicas, por ejemplo, de aprendizaje, un retraso mental, un síndrome de Down, ¿vale? Que haya muchos avances en la medicina no significa que tú no desees un niño, tú deseas un niño sano. Entonces, hay que hacer un acto simbólico de cerrar ese proceso. ¿Por qué? Porque si no, no estarás pensando ni ayudando a tu hijo o a tu hija en este día a día que supone el aprendizaje, ni saltando, ni acompañando en el proceso. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, lo protegeremos por nuestros propios miedos, ¿no? Entonces, estos procesos de rituales, como puede ser de despedida, de escribir una carta, duelo perinatal, postnatal, ¿vale? Aborto espontáneo, ¿vale? No hace falta que sean de alta intensidad, puede ser un cambio o una ruptura en pareja, puede ser, ¿vale? A mí he tenido 3 situaciones que han sido bastante sorprendentes porque la terapia de pareja se inició, la primera sesión fue muy bien y en la segunda sesión uno de los dos se levanta y le dice, bueno, ahora que sé que estás en buenas manos, quiero el divorcio. Claro, tienes que recuperar a la persona que se queda, tienes que enseñarle al darse cuenta de lo que no se ha dado cuenta, valga la redundancia, de las señales que había y no. Hay otras parejas que dicen que eres la última vara de la recámara o eres la última oportunidad para afrontar, ¿vale? Entonces, tú no eres ni la solución para nadie ni para todos los problemas. Tienes que dejar claro que tú no estás aquí ni para mantener una relación ni para salvarla. Tú estás aquí para que ellos tengan herramientas de afrontamiento, herramientas de solución de conflictos, o como lo quieras llamar. Tú les das las herramientas y todas las necesidades que puedan, ¿no? Tú se lo vendes, tú lo facilitas, pero tú no eres el elemento de cambio. Tú eres un elemento más de acompañamiento, pero no eres el cambio en sí, ¿vale? Y es importante decirlo porque si no la gente se crea unas expectativas que no son. Entonces, todo esto facilita el desarrollo personal, ayuda al individuo a asumir que está en una nueva fase evolutiva y de aprendizaje y que es una conexión y desarrollo del yo, de la conexión entre el pasado, del presente que estoy viviendo, aunque me cause dolor o malestar, y el futuro. Y eso en terapia de pareja se da cuando uno de los dos tiene disfunción y el otro, por mucho que apoye, al final se frustra. Es normal el proceso. Hay procesos que pueden ser más largos. Yo, por ejemplo, trabajo con mujeres afectadas de cáncer de mama y sabéis que lo primero por los procesos oncológicos y los procesos de quimio y radio, lo primero que se pierde es la lubricación y sensibilidad en las zonas. Entonces, ¿qué pasa? Que le está acariciando y la mujer no siente, ¿no? Entonces, tenemos que comunicar verbalmente y emocionalmente de forma diferente. Y tenemos que entrar en este proceso los dos. Entonces, un proceso importante es el espejo, ¿vale? Este es mi cuerpo y ha cambiado, ¿vale? La parte emocional que he dejado detrás ya no soy yo, no me reconozco. O he dejado de ser yo. No, ahora eres tú con nuevas características y nuevos aprendizajes. Vamos a incluirlos en tu día a día, ¿vale? Para mí, una de las bases para trabajar el duelo es Alba Pallás, discípula de Elizabeth Kubler-Ross y de David Kessler, y estos son dos de sus libros que os recomiendo y ya están en el Instituto de David, que está en Barcelona, en Girona, ¿vale? Como veis, os estoy dando tanto la parte de técnicas que pueden ser herramientas en muchos ámbitos, pero también en sexología, y también cuando, por ejemplo, en sexología es que hemos perdido la pareja. Puede ser por un duelo por suicidio, como han llegado casos, duelo por accidente de tráfico, duelo en accidente, ¿no? Un atentado, ¿vale? Eso es un retomar otra vez la relación. Hay gente que nunca más vuelve a tener relaciones sexuales, ni incluso tocarse, porque piensa que es defraudar o olvidar a la otra persona, ¿no? Como que yo estoy disfrutando en vida y la otra persona está muerta y no puedo hacer nada. Entonces hay que integrarlo. La parte de María José Pubi, ella es terapeuta familiar, son 3 herramientas y muy diferentes y se pueden utilizar. Ella lo utiliza preferentemente en familia y con menores, pero también es para sexual. Las cartas, ¿no?
Hay gente que ha tenido, por ejemplo, ha tenido una patología o un cáncer de pene y hay que ponerle un implante o hay que hacer, ¿no? Y tiene que despedirse. Una carta terapéutica es que se pueda despedir. Que se pueda despedir de qué? De lo que fui y lo que quiero ser, ¿vale? Mujeres de cáncer de mama, mujeres de, por ejemplo, mujeres de endometriosis, pérdidas o inicio en procesos de infertilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una intervención, pero como emocional de acompañamiento, para luego, una vez esté reforzado o reforzada, hacer la intervención terapéutica. La parte de disfunciones sexuales es el objetivo final, pero mientras tanto debemos apoyar, ¿vale? La parte de las esculturas es como una foto fija, es decir, se dan o se tiran una foto, tú le pides a tu pareja que se ponga como él o ella considera que es vuestra relación. Uno puede estar abajo, otro puede estar detrás, otro puede estar abrazando, otro puede dar un beso, ¿vale? De hecho, una foto. Si eso lo hacemos en familia, estamos haciendo una radiografía de lo que considera cada uno. Dime, Zoraida, perdona que te interrumpa, que quedan 5 minutitos para que lo tengas ¿vale? en cuenta. Perfecto. Entonces, como os dejaré el power, ¿vale? Entonces, esto es una relación e interacciones que mantienen como todos los miembros de la familia, pero también en pareja, porque cada uno puede ver a la otra, si tú haces la foto, como desde fuera, cómo se relacionan entre ellos o cómo uno espera que sea la relación, ¿vale? En este caso serían estas personas mayores que eran en su juventud, ¿no? Sería el presente, el futuro, de lo posible, que serían los proyectos, y el pasado. Y todo eso forma nuestra mochila. Y esa, ayer comentaba Miren Larrazábal las técnicas de defushing cognitiva. Defushing y de Brain están utilizados para intervenciones postraumáticas tempranas, abuso sexual infantil, traumas infantiles, pacientes con cáncer o leucemia infantil, por ejemplo, ¿no? Situaciones de alto impacto emocional. ¿Y se usan para qué? Para reemplazar otros mecanismos adaptativos que no han sido realmente adaptativos, ¿vale? Sino que mantienen una situación de dolor y mantenimiento de los síntomas. Estas técnicas se usan en emergencias y desastres, por eso os he puesto la guía de intervención psicológica de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Yo estoy en Protección Civil y estas son técnicas que usamos como autocuidado para los profesionales. Si los profesionales necesitamos de estas técnicas, evidentemente serán terapéuticas para los pacientes, porque tendrán menos habilidades que nosotros practicadas. Y, como decía el compañero Miguel Ángel ayer, el análisis funcional de conducta. Esto es cognitivo-conductual total, pero lo tenemos que hacer y es un imperativo categórico, saber de dónde viene esta conducta y por qué ahora está mantenida en el tiempo, ¿sí? Y por qué el contexto puede ser un reforzador o como el contexto no puede ser un reforzador. ¿Y por qué? Porque nos dice cómo estructurar y cómo se estructura esa persona de pensamiento, emoción y conductas, pero también de las consecuencias que anticipa, ¿vale? La guía puede ser de la Complutense de Madrid, que es una elaboración de funcional, está directamente, si lo ponéis tal cual cuando os pase el power, lo encontraréis, ¿vale? Y la tercera, y es el cierre, porque tiene una función totalmente terapéutica, y es comprensión del proceso. Me siento comprendido, tengo el control de que puede haber una solución. Es una liberación emocional. A veces he tenido consultas, sesiones que ha sido una hora llorando. Yo le he dicho, en la mesa tienes una caja de pañuelos, pero yo no te voy a cortar el llanto, porque yo considero que el llanto para ti es terapéutico. Y muchas veces la respuesta es que en casa no puedo llorar, porque me verán débil. ¿Vale? Vamos a trabajar porque consideras que allí en tu casa justamente es un espacio seguro, no puedes permitirte, ¿no? Llorar. Y, como ya sabéis, el uso terapéutico de los juguetes, ¿no? Aquí muchos seréis pro juguetes, otros menos pro juguetes, pero una cosa es lo que tenemos de conocerse, pero no como una imposición. Si no me quiero conocer, no me quiero conocer. Pero eso que me perderé. Pero tenemos que dar esa información. Y tenemos que hacer que lo introduzca como un ritual de autocuidado, no como una sugerencia o una imposición externa. ¿Vale? La parte de comunicación, sea cual sea el tipo de relación que sea, la parte de experimentación propia con los demás. ¿Vale? Entonces sería lo que deseamos y nos imaginamos y que nos puede gustar, y otra cosa es lo que nos venden y puede que no nos guste o sí, pero si no lo probamos no lo sabremos. ¿Vale? Dos recomendaciones bibliográficas. ¿Por qué? Porque Manuel Lanas lo hace desde la sexología, ¿desde qué? Desde las emociones. Y Gómez Zapiaín desde el apego. Importante no abandonar el apego.
porque muchas cosas que nos suceden y cómo nos sentimos en nuestro día a día son temas pendientes o no resueltos en el pasado, ¿vale? Entonces, los ejes fundamentales para el proceso terapéutico del paciente es que se vaya ampliando su nivel de autoconocimiento. Hay gente que no se ha mirado nunca al espejo, pero es que eso no es una novedad en la sexología, pero es que hay gente que nunca se ha mirado al espejo y se ha visto. La estoy hablando de la cara, no estoy hablando de la genitalidad, ¿eh? Entonces, por eso he puesto las cremas, porque no nos sirven las mismas cremas cuando éramos preadolescentes que ahora que somos adultos, ¿vale? Entonces, el no conocerse excluye mucha parte de nosotros, y esa parte, si no la conocemos, no la podemos compartir con los demás. El objetivo de todo esto, ¿qué es? Romper ese círculo vicioso para crear una identidad propia con la que nos sintamos bien, pero no es un compartimento estanco. Cambiamos y evolucionamos todos los días. Y eso es todo. Ahí tenéis mis datos de contacto y muchísimas gracias. Justo cuando se acababa el plazo, Zoraida. No sé si alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta. Han estado comentando en el chat, pues bueno, que hace falta un poco más de investigación sobre el debriefing, que al parecer puede haber tenido resultados contradictorios y bueno, pues te están dando las gracias porque la verdad es que ha sido súper ilustrativo. Aparte de los agradecimientos que por supuesto son necesarios porque ha estado fenomenal. ¿Alguien que tenga alguna pregunta concreta, rápida, antes de que cerremos el chat? Yo que muchas gracias a todos, Muchos que me lo comentarios paso muy bien. positivos. A mí me encanta. Perfecto, pues si nadie, no sé si es que habrá alguien que a lo mejor está escribiendo, estoy esperando unos segunditos por si alguien se está tomando el tiempo de escribir alguna duda. Y bueno, pues mientras tanto, muchísimas gracias, Zoraida. Ha estado fenomenal, además muy ajustada al tiempo, tocando muchísimos temas, ha sido impresionante. Esto se Vale. trata de seleccionar. Realmente, si yo me siento cómodo o cómoda, lo haré súper bien porque me saldrá de forma natural y no hará falta practicar tanto. Entonces, si no te sientes cómodo o cómoda, más vale derivar que ponerte a informarte o aprender cosas que luego serán una dificultad, ¿no? Ujú. Que si uso cuestionarios o inventarios, sí, pero no uso los de psicología clínica o psicología de la salud, ¿vale? Yo utilizo mucho lo que es el dibujo y de hecho tengo varios que para ser original hay una técnica que uso que es el compasión, evidentemente como mi gabinete, y el otro que es el Zoraida. En caso de infidelidades y en caso de secretos familiares. Como veis, son dos temas que son muy recurrentes, sobre todo post-confinamiento, entonces me ha tocado ponerme las pilas en ello. Pero sobre todo uso inventarios de emociones, el STAI, sobre todo de ansiedad rasgo, trastornos de personalidad y conducta, evidentemente, y con menores, pues hasta evaluación de apego, mucho, y de relaciones entre iguales, prevención del acoso, el sexting, y ya sabéis, más o menos momentos puntuales. Como decía yo el otro día en la sesión del panel de infancia y educación sexual, muchas veces en coles e institutos vamos de bombero. Entonces hay que saber gestionar también toda esa parte para no entrar en la dinámica de ansiedad. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Zoraida. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado presentes y bueno, todavía nos queda un poquito de jornada, ya poquito, para terminar el domingo. Te pregunta también María, cuando no quieren hablar de qué es lo que hace que se comporten así, ¿cómo lo abordas? Vale. Importante, como con los niños pequeños. Yo a veces no tengo el caso de señora mayor que tengo, es una señora con 98 años y una pareja, su pareja de 102. Y han retomado la sexualidad en una residencia de mayores. Imaginaos lo que eso supone para mí en cuanto a, a motivación, ¿vale? En cuanto a cómo le pregunto, evidentemente no pregunta directa. Preguntas circulares van muy bien, pero sobre todo que te cuenten desde las emociones, porque si no, lo que es la comunicación y el lenguaje interno está ya lo han pensado mucho en un monotema. Si eso me preocupa, normalmente es que ya lo he trabajado mucho y me lo he dicho muchas veces, ¿no? Y no encuentro solución, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú le dices, le haces la pregunta directa, te contestará. Eso es como lo de la conversación de ascensor, ¿no? ¿Qué tiempo hace, no? ¿Cuánto tiempo se invierte? Claro, te dará la misma respuesta. Cambiará a lo mejor el clima y poco más, ¿vale? Entonces tenemos que ampliar también nuestros miedos a preguntar. Y en casos de suicidio, lo pregunto directamente. ¿Tú has tenido pensamientos de suicida?
Y si es que sí, ¿cómo lo tienes planificado? No, es que entonces no, claro, ya te está dando información de que si no lo tiene planificado, no tienes que potenciar, ¿no? Ni activar los mecanismos en caso de avisar ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Que los cuestionarios realmente no sean tan difíciles, ¿no? No nos tenemos que basar en la necesidad de nosotros crear esa confort, ese control, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nos crea es más ansiedad y más inseguridad, ¿no? Y ellos ven que estamos nerviosos o que dudamos a la hora de pasarlos. Entonces, haz un mini esquema de lo que le quieres preguntar y ya está. Lo preguntas con total tranquilidad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Zoraida. Muchísimas gracias y nada, que disfrutéis de lo que queda de las jornadas. Ha sido un placer. Gracias a Zoraida, gracias a SEIS, gracias a todos los que habéis asistido y que tengáis un buen domingo. Hasta luego. Adiós a todos.